Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un nuevo video relacionado con hormigón pretensado. En este caso, estimamos unos 30 minutos, no mucho más de eso, conceptualmente el diseño del corte para este tipo de elementos. Acá vemos una loseta pretesada ensayada hasta la rotura por corte. Las vigas deben ser diseñadas para proveer, como sabemos, una resistencia adecuada contra las cargas mayoradas y para lograr una resistencia tal, en lo posible, que el tipo de falla sea preferentemente dúctil como la que están viendo en la foto. Las fallas por tensión diagonal o esfuerzos cortantes no lo son. Lo son las fallas por flexión, las fallas dúctiles. Por esta razón hay que proporcionar un refuerzo adecuado al corte, de modo de asegurar que de producirse la falla, esta sea, como dijimos, por flexión, lo que va a implicar, como vemos naturalmente en esta foto y en muchas otras, que claramente nos damos cuenta de que algo malo estaba aconteciendo y tenemos la oportunidad de tomar medidas para evitar males mayores. El efecto del pretensado longitudinal en una viga produce efectos favorables respecto de la resistencia al corte de la misma. Por un lado, el pretensado reduce el valor de las tensiones principales de tracción. Por otro lado, el efecto del pretensado aumenta la inclinación de la fisura respecto al eje de la viga, con alfa menor que 45. Y ustedes pueden pensar, ¿y esto qué implica? Implica que con la misma, con la misma separación de estribos, en la viga de hormigón pretensado, al ser la fisura más inclinada, para producirse la falla va a tener que cortar más secciones de estribos. Y por otro lado, a medida que aumenta el grado de pretensado, se reducen los esfuerzos de tracción en el alma de la viga y por tanto se requiere consecuentemente una menor armadura de corte. En la primera clase de introducción al pretensado vimos este ejemplo que está en toda la bibliografía y en los textos, muy clásico de que tomamos una serie de libros de tapas rugosas y los tenemos apoyados sobre una mesa, y si ejercemos con las manos la suficiente fuerza de compresión N, podemos, así como están los 5 libros, levantarlos de esa mesa y trasladarlos a otra mesa. ¿Y por qué no se produce el deslizamiento entre uno y otro? Porque si aplicamos la fuerza N correspondiente, necesaria, esa fuerza N producto que multiplica a la cara de la pieza por un coeficiente de roce en función de la característica de las tapas, genera un esfuerzo de roce interno que tiende a impedir el deslizamiento entre libros. O sea, está generando que este sistema, que en sí no es una viga, se comporte con la capacidad de tomar hasta un cierto nivel de tensiones de flexión, como si fuera una viga, y hasta un cierto nivel de esfuerzos de corte, tal cual fuera una viga. Estudio de las tensiones en estado 1. La evaluación del estado tensional de las vigas pretensadas en estado 1, considerando un comportamiento lineal y elástico del hormigón, es importante desde el punto de vista que intenta predecir la carga que va a generar la fisuración diagonal y asimismo se intenta ubicar la posible fisura y la orientación de la misma. Acá vemos vigas con almas delgadas, como son las vigas pre o postensadas, salvo la zona extrema maciza. Tomamos un cubito, elemento diferencial como el A, y observamos cómo varían las tensiones en ese elemento. Entonces, aparte de la variación de tensiones tau, derivadas del corte, en el cubito A, tenemos las tensiones sigma, producto del esfuerzo de pretensado a ese nivel, que compuestas van a dar tensiones principales de compresión y de tracción como están indicadas en el dibujo a la derecha, reduciéndose las tensiones FCT principales de tracción a consecuencia de la aplicación de estas tensiones de compresión.
En las vigas de hormigón armado en estado 1, las tensiones principales con un material elástico y lineal se ubicarían a 45 grados respecto del eje de la viga, a nivel del baricentro, siendo las tensiones axiles nulas. Por ende, la tensión principal de tracción Ft va a ser igual a tau. En la viga de hormigón pretensado actuando en estado 1, el mismo cubo tomado de la pieza se encuentra, como vimos, solicitado adicionalmente a fuerzas horizontales de compresión F. Ahora la inclinación de la fisura potencial cambia de 45 a un ángulo menor y el valor de la tensión principal de tracción se reduce respecto a una viga análoga de hormigón armado. La tensión principal de tracción F1 va a ser igual a menos F sobre 2 más la raíz cuadrada de tau al cuadrado más F sobre 2 al cuadrado, donde el signo de F está asociado con tensiones de compresión. Del diagrama de Mohr podemos observar el valor de Ft, que disminuye con respecto al caso de la viga de hormigón armado, ya no es igual al valor de tau asociado, y la fisura con la inclinación mayor. Al ser más horizontal esta fisura potencial, como dijimos anteriormente, a igualdad de separación entre capas de estribos rectos, mayor número de estos van a cruzar esa fisura, incrementando la eficacia para tomar esfuerzo de corte. Asimismo, como mencionamos, los esfuerzos principales de tracción no pueden eliminarse totalmente con el pretensado longitudinal más allá de su valor. Siempre va a haber aún valores remanentes de tensiones de tracción. Adicionalmente a los efectos mencionados, si el cable teso tiene una cierta curvatura, como en todos los elementos postensados en general, la componente vertical del mismo actúa en sentido contrario a las cargas exteriores, reduciendo de tal forma el valor del esfuerzo de corte que toma la pieza. Haciendo un corte a una determinada distancia del apoyo, si no hay cargas exteriores bajo la sola acción del pretensado, la reacción es nula. La fuerza P ubicada en rojo va a tener una determinada inclinación alfa y por ende va a tener una componente que se opone al esfuerzo de corte exterior igual a BP por seno de alfa. Entonces el esfuerzo de corte neto a tomar va a ser el esfuerzo de corte de las cargas exteriores menos la componente BP. Con respecto al valor de P a considerar en estas situaciones, los códigos y reglamentos son cautos porque tenemos que ponernos en la posición más segura, que es ¿qué tomamos? El valor PI, el valor P efectivo. Tenemos que considerar el mínimo valor posible presente de pretensado asociado con el máximo valor posible presente de esfuerzo de corte por las cargas exteriores. Pero los ensayos demostraron que este efecto es limitado. El cordón superior comprimido, para un estado de carga cercano a la rotura, se tiende a dirigir a la zona más rígida que la constituye en general las placas extremas de anclaje, como vemos en el dibujo de la izquierda. Cuando elevamos las placas de anclaje, la resultante de compresión cercana al apoyo tiene una menor inclinación y por ende lo que tiene es una menor componente vertical que toma parte del corte generando un efecto contrario al buscado. Es decir, la biela comprimida busca la placa de anclaje y la componente BC vertical del arco comprimido es más chiquita que si el anclaje estuviera ubicado en correspondencia con el mismo apoyo como en el dibujo de la derecha. Los ensayos e investigaciones marcan también la necesidad de evaluar la resistencia al corte sobre la base de las cargas últimas. La evaluación de las tensiones bajo cargas de servicio y fijar de esa manera un valor admisible de las mismas no es seguro, debido a incrementos relativamente menores de carga por encima del nivel de cargas de servicio
producen aumentos que son significativos en los esfuerzos de tensión diagonal. Estos conceptos los vamos a intentar justificar a continuación. Recordando la expresión de la tensión principal de tracción, F1 es menos F sobre 2 más la raíz cuadrada de tau cuadrado más F sobre 2 al cuadrado. El esfuerzo BP, que reduce el esfuerzo cortante, no va a aumentar en forma proporcional con la carga exterior, sino con una velocidad de incremento mucho más lenta. Por tanto, un pequeño aumento del esfuerzo cortante total puede generar un importante incremento en el cortante neto para el cual hay que diseñar la viga, BSD. ¿Se entiende esto? Es decir, la tensión en el cable teso se va a incrementar ante un delta Q de cargas con una intensidad mucho menor que el esfuerzo de corte exterior. Por eso, lo que analizamos para un estado de cargas de servicio, cuando nos aproximamos a la rotura, la relación puede ser mucho más desfavorable. Prácticamente la componente P sub D seno de alfa se mantiene casi constante, sobre todo cercana al apoyo, mientras que la componente B sub B aumenta considerablemente. En una viga tipo I pretensada como la del dibujo A, la máxima tensión principal de tracción no se va a encontrar en el eje neutro, donde el esfuerzo de corte es máximo, sino cerca de la unión del alma con el patín inferior, en donde el esfuerzo cortante es elevado, pero la compresión longitudinal se va reduciendo por efecto de las cargas exteriores que se van aplicando derivadas de las restantes componentes del peso propio más las sobrecargas. Entonces, con un pequeño incremento de las cargas, la precompresión a nivel de la fibra A se reduce a cero, como vemos en el dibujo C, y F1 aumenta en forma muy sensible. Este es otro efecto que vuelve necesario hacer un análisis de la resistencia al corte bajo cargas mayoradas, porque la situación para cargas de servicio puede ser mucho más favorable que la que se produce con cargas cercanas a la rotura. La precompresión longitudinal reduce la tensión longitudinal por efecto de las cargas aplicadas cerca de los apoyos. Los momentos exteriores también son reducidos y por ende la descompresión que ellos generan también. Por tanto, las fisuras diagonal en vigas T pretensadas, simplemente apoyadas, tienden a producirse alrededor de los cuartos de la luz, en donde los esfuerzos de corte son relativamente importantes en la unión del alma inferior con el ala y los esfuerzos longitudinales de compresión son menores ya por efecto de las tensiones de tracción derivadas de los pesos que se van acumulando, peso propio y sobrecargas, los momentos flectores derivados de esas cargas. Si se forma una fisura, esta tendría probablemente la apariencia de la que mostramos en el dibujo, según lo confirman los ensayos. Acá vemos una viga pretensada, ensayada a rotura, y la fisura que consecuentemente se produce en las cercanías de la falla por corte. Por tanto, la fisura diagonal en vigas T pretensadas, simplemente apoyadas, tiende a producirse alrededor de los cuartos de la luz, en donde los esfuerzos de corte son relativamente importantes todavía en la unión del ala inferior con el alma, y los esfuerzos longitudinales de compresión bastante menores. Vemos el diagrama en C en el centro de la luz de tensiones de compresión por el pretensado y en la zona de apoyos en línea punteada. Analizando, por ejemplo, lo que ocurre entonces en el punto A de la sección en estudio, bajo el nivel de cargas de servicio, se observa la distribución de esfuerzos de corte en el dibujo B y de flexión en el dibujo aledaño, con las líneas llenas F1 según el círculo de Moore que definirían las tensiones principales. Supongamos que las cargas se incrementan un 20%, generando los esfuerzos de corte y flexión incrementados de las líneas discontinuas del círculo de Moore.
Al construir el círculo de Moore, línea discontinua, la disminución a cero de la precompresión en A, junto a un incremento de un 20% en el esfuerzo de corte, genera un gran incremento de la tensión principal de tracción cercano a un 60%. Es decir, frente a un incremento de cargas y por ende de tensiones derivadas del corte de un 20%, la tensión principal de tracción se incrementa cerca de un 60%. Asimismo, el esfuerzo cortante, como ya lo mencionamos, para el cortante neto, se calcula para el cortante neto BSD. Pero, como dijimos, la tensión en el cable teso se incrementa en forma reducida, en tanto que las cargas exteriores, la componente de cargas exteriores, el esfuerzo de corte B sub D, puede incrementarse sensiblemente más. Por ello, un pequeño incremento de cargas exteriores puede casi duplicar el esfuerzo cortante neto de diseño en la sección que estamos estudiando. Para el nivel de cargas actuando sobre la viga cercanas a la falla, una viga pretensada se va a encontrar extensamente fisurada y su comportamiento va a ser similar a una de hormigón armado, como lo vimos en flexión en pretensado, y según estos conceptos de diseño al corte de vigas pretensadas, son similares a los que vimos para vigas de hormigón armado. Esto que estamos planteando se corresponde con vigas con pretensado adherente. Aclaro, ¿no? Porque si no, la situación cambiaría un poco. El estudio de los esfuerzos principales en una viga de hormigón pretensada no fisurada es importante, entonces, solo para estimar la carga que genera la primera fisura diagonal en la pieza. Los principios sobre los cuales se fundamenta el diseño del corte en los elementos pretensados según el código ASI 318 y por ende nuestro reglamento son empíricos y se han desarrollado sobre una base de gran cantidad de ensayos. Y como son empíricos, van evolucionando conforme van surgiendo las nuevas versiones del código ASI 318 en función de los nuevos avances en las investigaciones que se realizan. A la izquierda vemos fisuras que nacen en el alma, ¿sí? Con almas delgadas y solicitaciones de corte importantes, y a la derecha vemos vigas con almas más robustas, donde las fisuras por corte nacen por flexión, normales a la cara, y se prolongan en el alma como fisuras inclinadas. Para ir cerrando esta primera parte del video, lo dividí en dos partes para que sea de menor extensión. El esfuerzo de corte resistido por el hormigón y el esfuerzo de corte que toman los estribos son aditivos, concepto que vemos cuando vemos diseño del corte en vigas esbeltas de hormigón armado. El esfuerzo de corte tomado por el hormigón después de la formación de las fisuras de corte es como mínimo igual al corte existente en el hormigón en la ubicación de la fisura de corte en el momento que se forma la misma. Hay dos tipos de fisuras que vamos a desarrollar en el próximo video en detalle: fisuración por corte en el alma, que se denomina BCW, y fisuración de corte por flexión, que se denomina BCI. Yo estoy utilizando la nomenclatura del código ASI 318 y bibliografía referente al mismo. Para cerrar esta primera parte, entonces acá vemos una viga de hormigón pretensado donde ha fallado por corte. La falla por flexión cortante, una combinación de flexión y corte, es más común que la de cortante en el alma. Esta última es aún más frágil y se puede producir en vigas con niveles de precompresión elevados cerca de los apoyos, con almas delgadas. Entonces se vuelve un aspecto muy importante los estribos de refuerzo en el alma para controlar este tipo de falla, que es deseable evitar porque es una falla frágil y sin aviso previo.